Desde afuera la mansión de los Naguilar de la Vega parecía un museo. Cantera clara, bugambilias trepando por la barda, vitrales que devolvían el sol de Lomas de Chapultepec, como si fueran pedacitos de agua. Adentro, sin embargo, la casa respiraba despacio, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida. Doña Beatriz, la madre del millonario, había pasado de comandar el ritmo de los desayunos a mirar por la ventana con un cansancio que no reconocía en sí misma. A esa casa llegó Stuno Mariela Torres, con su hija de 7 años, Aitana, un lunes de marzo. Mariela era de Santa María la Ribera y tenía manos rápidas, espalda erguida y pocas palabras. Aitana, en cambio, miraba todo con unos ojos que parecían guardar lo que los adultos no alcanzaban a ver. Desde el primer día, la niña entendió que allí había cosas bonitas. El piano, los retratos antiguos, el olor a pan dulce a media tarde, y otras que no lo eran tanto, murmullos que cesaban al verla, silencios raros cuando entraba Valeria Quintana, la esposa del hijo de doña Beatriz. Mauricio Aguilar. El hijo aparecía como un cometa, traje impecable, teléfono en la oreja, citas, juntas, un «¿Cómo sigues, ma?», al vuelo antes de desaparecer otra vez. Valeria, su mujer, trajo a la casa una cadencia nueva, flores blancas de cortesía, una recámara remodelada para que Beatriz descanse mejor y un té de hierbas europeas que prometía quitar insomnio y nervios. «Es valeriana con melisa», decía Valeria con una sonrisa pulida. «A tu mamá le caerá de maravilla, amor. Ya hablaré con el doctor para que lo agregue a la rutina». Aitana acompañó a su madre el primer sábado. Doña Beatriz la recibió como se reciben a los nietos de los vecinos, que a una le caen bien, con un «pásale, mija», y una galleta de canela que parecía recién salida del horno. Hablaron de la Basílica de Guadalupe, del tranvía que ya no pasa, y de por qué el Alpino-Pie del jardín había resistido tantos vientos. En algún momento, la señora se llevó la mano al pecho. «A veces me mareo», confesó, bajito, «y me pesa el cuerpo, como si me jalaran hacia abajo». «Debe ser la edad, ¿no?». Aitana no respondió. Miraba la taza vacía en la mesita lateral, un aro fino de té oscuro pegado a la porcelana. Luego miró a Valeria, que en ese momento entraba con un frasco de vidrio ámbar que guardó en el cajón del mueble bar, como quien guarda perfume. Aquella noche, Mariela y Aitana regresaron en el RTP que baja por Paseo de la Reforma. La niña apretaba contra el pecho un librito que había encontrado en la biblioteca. Plantas medicinales de México. Lo había hojeado y, sin entender del todo, se quedó con algunas palabras sueltas. Dosis, síntomas, acumulación. Al llegar al departamento, Mariela sirvió frijoles refritos y tortillas calientitas. Aitana comió sin protestar, aunque con la cabeza en otra parte. «¿Qué traes, Aitana?», preguntó su mamá lavando los platos. «Nada», dijo la niña y luego sí. «Mamá, ¿la valeriana huele feo?». «Depende». «¿Por?». «Porque la señora Valeria le da un té a la abuela Beatriz. Dice que es valeriana. Pero no huele a nada». Mariela se quedó un segundo con la cuchara en el aire. Volvió a moverse, práctica. «No te metas, mija. Allá no es nuestro lugar. Haz tu tarea». Aitana hizo la tarea, pero al acostarse, con el ruido lejano de un organillero subiendo por la calle, supo que algo no estaba en su sitio, como un cuadro ligeramente chueco que nadie ve más que quien tiene el ojo acostumbrado. Con el correr de las semanas, el cansancio de doña Beatriz se hizo visitante fijo. Amanecía pálida, se mareaba después del almuerzo, a ratos olvidaba dónde había dejado los lentes. El doctor Íñiguez, amigo de la familia, decía que eran cosas de la edad, bajones de presión, nada grave. Valeria asentía con ternura, le tocaba la frente con dedos fríos y le acercaba la taza humeante de cada tarde. «Bébelo todo, querida. A partir de hoy, sin azúcar». Aitana empezó a notar un patrón. Los días que había té de la señora, la viejita dormitaba a media conversación. La mirada se le iba a un punto invisible y la lengua se le trababa en palabras sencillas. Los días de atole y a pan de elote que Mariela le ofrecía a escondidas en la cocina, la señora se avivaba,
Recordaba nombres, contaba historias de cuando Mauricio corrió en bicicleta por el Parque México y se raspó ambas rodillas. Un martes, con la excusa de llevar flores frescas al oratorio, Aitana se asomó a la puesta a la cena de la cocina grande. No buscaba nada, más bien esperaba a que algo la encontrara. En el tercer estante, detrás de una caja de bolsas Ziploc, vio el brillo opaco de un frasco ámbar sin etiqueta. Lo rozó. Frío. Lo iba a tomar cuando escuchó tacones. «¿Qué haces aquí?» Valeria, quieta en el marco, sonrisa sin dientes. «Esa alacena no es zona de juegos». «Vine a dejar las flores». Aitana levantó el ramito. «Para la Virgencita». «Qué linda». La mano de Valeria aterrizó suave en la cabeza de la niña. «Ve con tu mamá, ¿sí?» Aitana se fue, pero el frasco se le quedó pegado a la memoria como un post-it. La casa tomó un ritmo casi coreografiado. Mauricio llegaba tarde, cansado, prometía un fin de semana en Valle de Bravo que nunca llegaba. Valeria organizaba comidas, ajustes en testamentos, detallitos notariales, amor, nada más, y ceremonias de beneficencia con fotos impecables. Doña Beatriz alternaba entre lucidez y sueño. Mariela limpiaba más de lo que le pedían cuando la señora dormía, para que despierte y todo esté bonito. «¿Le puedo leer, doña?», preguntó Aitana una tarde. «Lee, mija», musitó la señora, los dedos tibios sobre los de la niña. «Léeme algo alegre». Aitana abrió al azar el librito de plantas. Se arrepintió. Cerró. Inventó un cuento ahí mismo sobre una niña que guarda semillas en los bolsillos por si un día el mundo se queda sin árboles. Doña Beatriz sonrió y por un rato la casa pareció volverse ligera. Desde el pasillo, Valeria miró la escena con un gesto que nadie podría haber llamado enojo. Sería demasiado vulgar, pero que tampoco era ternura. Más tarde, en la cava, habló por teléfono en voz baja. «Sí, el notario viene el jueves». «No, no sospecha». «Mauricio firma todo con tal de facilitarle la vida a su madre». «Sí, el té hace su parte». Aitana, que había ido por un vaso de agua, se detuvo. El té hace su parte, se le quedó ladrando por dentro. El jueves, la casa olía a cera de pisos y a caldo de pollo. El notario, un señor delgado con bigote consentido, llegó a las 10. Valeria lo recibió con café y un «qué gusto, don Darío», y enseguida pasó a Mauricio a la biblioteca. Aitana alcanzó a ver la carpeta de cuero sobre la mesa y la firma que avanzaba con prisa. «Son ajustes de usufructo, ma», dijo Mauricio luego ligero. «Para que todo esté más claro, Valeria me ayudó con la redacción. Tú no te preocupes». Doña Beatriz asintió, cansada. Aitana no entendió la mitad de las palabras, pero le dolió la garganta, como cuando las lágrimas quieren salir y una decide tragárselas. Esa tarde, Mariela tuvo que irse antes de hora. A su hermana se le había descompuesto el puesto de jugos en la Doctores y pidió ayuda. Aitana se quedó porque Valeria dijo que no había problema. «La niña es un encanto, me ayuda a traer las flores». La casa, sin Mariela, sonaba a vidrio. «Aitana, ¿me alcanzas el azúcar del estante alto?». Valeria señaló la cocina. «Vamos a preparar un té muy especial para tu abuela». Aitana movió la banquita hasta la alacena. Subió. Alcanzó el frasco equivocado a propósito. Valeria, paciente, sonrió como se sonríe a un pez que cree que no lo vas a pescar. «Ese no, el de atrás». La niña respiró hondo y estiró el brazo. Sus dedos rozaron la tapa del ámbar. Valeria se lo quitó con suavidad y lo llevó a la encimera. Destapó. Un olor casi inexistente, ni herbal, ni dulce, ni amargo. Gotas transparentes cayeron en la taza. 1, 2, 3. Aitana aprendió ese día que hay silencios que hacen más ruido que un portazo. «Ve a avisarle a Beatriz que ya está su té», dijo Valeria. «Dile que se lo tomará conmigo, aquí, como todas las tardes». Aitana caminó al cuarto principal. Doña Beatriz, sentada, tejía sin tejer. Las agujas entraban y salían sin ritmo. «Ya está el té, doña. Con miel», mintió Aitana rápido. «¿No quiere tomarlo más tarde?» «Valeria insiste», suspiró la señora. «Dice que me ayuda a dormir». «¿Y usted quiere dormir?» «Quiero...». Beatriz la miró. «Quiero dejar de sentir que se me olvidan las cosas importantes».
Aitana la tomó de la mano. La mano era un mapa, venas azules, manchas de sol, piel finita. Se prometió en silencio lo que las niñas de 7 años se prometen cuando no tienen poder, pero sí decisión. Hoy no la dejo sola. La mesa estaba puesta con un mantel que solo sale en visitas. Valeria acomodó 2 tazas. Acercó la de Beatriz con una delicadeza que sería perfecta si no fuera por el brillo frío en sus ojos. Aitana se quedó a un lado, tiesa como una estaca. «Bébelo, Beatriz», susurró Valeria. «Te hará bien». Doña Beatriz llevó la taza a los labios. En ese instante, el teléfono de Valeria vibró sobre la encimera. Ella miró. Notaría. Listo el testamento. La sonrisa fue un relámpago apenas visible. Aitana lo vio. Notó también cómo el pulso de Valeria se aceleró en el cuello. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Valeria sin voltear, sintiendo la mirada clavada. «Nada», dijo Aitana, y era verdad y mentira al mismo tiempo. Beatriz sopló. La taza humeó. Aitana dio un paso. «Doña, espere». La voz se le quebró. «Está muy caliente». Valeria la miró por primera vez con algo que sí parecía enojo. «Aitana, retírate. Esto no es asunto tuyo». «Sí es», dijo la niña, bajito. Mauricio apareció entonces en el marco de la puerta, aflojándose la corbata. «¿Todo bien?» «Todo perfecto, amor», canturreó Valeria. «Tu mamá tomará su té y se acostará un rato». «¿Nos firmas unas cosas más al rato?» «Son mínimos ajustes». Mauricio besó la frente de Beatriz y desapareció otra vez, llamado por otra llamada. Valeria empujó con la mirada. Aitana no se movió. «Beatriz», repitió Valeria, suave. «Bebe». La señora inclinó la taza. Aitana vio el reflejo de la lámpara en el líquido. Vio también, detrás, sobre la barra, el frasco ámbar, a medias cubierto por una servilleta. La niña se mordió el labio y sintió un pinchazo de miedo que, en ella, no se convertía en llanto, sino en algo parecido a una decisión. «Doña», dijo Aitana, «¿le puedo poner un poquito de miel?» «La de naranjo que guardan en la alacena». «No lleva miel», cortó Valeria seca. «Un poquito», insistió Aitana, «para que no amargue». «No amarga». Valeria sonrió con todos los dientes. «Bebe, Beatriz». La taza rozó el labio de la señora. Aitana, sin pensarlo, dio un manotazo a la servilleta que cubría el frasco. Cayó al piso. Rodó. Clac, clac, clac. Contra la loseta. Quedó detenido frente a la pata de la mesa, brillando como un ojo sin párpado. Valeria se puso de pie de golpe. «¿Qué crees que haces?» «Se le cayó», dijo Aitana, y su voz ya no tembló. Beatriz bajó la taza a la mitad. Miró el frasco. Miró a Valeria. Algo, como una sombra, cruzó su cara. Aitana dio un paso más, pequeñito, pero suficiente para interponerse 1 milímetro entre la taza y la boca de la señora. «No bebas», susurró casi sin aire. Las 2 mujeres, una niña y una esposa, quedaron enfrentadas, separadas por la porcelana caliente. El silencio era un hilo tenso a punto de reventar. Valeria inclinó la cabeza, despacio. Su sonrisa se volvió una línea. «Aitana», dijo, «si das un paso más, vas a lamentarlo». La niña no parpadeó. En ese preciso instante, del pasillo llegó el sonido de papeles deslizándose, bajo la puerta de la biblioteca. Mauricio, al fondo, colgaba otra llamada. Valeria bajó la mirada un segundo al frasco en el suelo. Cuando la alzó, en sus ojos ya no había cordialidad. Aitana lo supo. El juego se había acabado. Doña Beatriz, confundida pero alerta, apretó la taza. El líquido tembló y llegó al borde. Una gota, gruesa, se asomó, indecisa. Aitana tomó aire. Abrió la boca para gritar algo que todavía no sabía cómo se llamaba. Y alguien tocó el timbre, con insistencia. 3 veces. Tintón, tintón, tintón. Valeria se congeló. Aitana también. Doña Beatriz, con la taza a medio camino, volvió la cara hacia la puerta principal. «¿Quién?», alcanzó a decir. Desde la reja, una voz firme, masculina, sonó clara. «Buenas tardes, vengo de la notaría. Necesito hablar con el señor Mauricio Aguilar y con la señora Valeria Quintana. Es urgente». La taza vibró.
La gota crecida se soltó, cayó, plop, sobre el mantel blanco y se expandió como una pequeña mancha de sombra. El vitimbre volvió a sonar, más fuerte, como si tuviera prisa. En la mesa, la mancha oscura que había dejado la gota de té se extendía despacio, bordando una flor torcida sobre el mantel blanco. Aitana se quedó con el corazón colgado de ese sonido, sin quitarle los ojos al frasco ámbar, que había rodado hasta la pata de la mesa. «Voy yo», dijo. Renata Domínguez con una calma de vidrio. «No tarden en nada». Alzó la taza de doña Beatriz con una mano y con la otra compuso su sonrisa de fotografía. Al pasar junto al frasco, lo arrimó con la punta del tacón hacia la base de la mesa, como quien aparta un insecto. Aitana respiró hondo y dio 2 pasos. Se agachó, rápido, casi sin aire, y tomó el frasco. Antes de que Renata alcanzara la puerta, lo escondió entre el dobladillo del suéter y el elástico de su falda. El vidrio estaba helado. Renata abrió. En el umbral, un hombre de traje gris claro, maletín café y expresión cansada, sonrió lo justo. «Buenas tardes. Soy Gabriel Tejada, auxiliar de la Notaría 27. Busco al señor Milán, Mauricio Aguilar y a la señora Renata Domínguez. Traigo documentación urgente para revisar con ambos». Renata inclinó la cabeza, amable. «Qué oportuna su visita. Pase. Mauricio está en la biblioteca». Aitana, desde el comedor, pensó que esa sonrisa le sentaba a Renata como un collar de espinas escondidas bajo perlas. Mauricio apareció al fondo con el saco desabrochado y la corbata floja, teléfono en la mano. «¿De la notaría?», preguntó extrañado. «Sí, señor Aguilar», dijo el visitante. «El licenciado Durán me envía porque surgió una discrepancia en los documentos que firmó esta mañana. Y hay un tema adicional respecto a la capacidad de su señora madre. Necesitamos aclararlo hoy». La palabra capacidad hizo que Aitana apretara el frasco contra su costado. Doña Beatriz parpadeó, la taza a medio camino. «¿Otra vez papeles?», murmuró la señora. «Será rápido», prometió Renata, conduciendo a todos hacia la biblioteca. «Gabriel, por aquí, por favor». La biblioteca olía a cuero viejo y a polvo nuevo. Sobre la mesa, la carpeta con el lomo dorado seguía abierta como una boca. Gabriel colocó su maletín, sacó en 2 juegos de copias, una cada plantilla para huella digital y un formato con letras pequeñas. «El tema es sencillo, señor», explicó. «La firma de su madre, en el anexo de usufructo, no coincide con la muestra pericial que obra en el expediente. En personas mayores, la notaría exige constancia adicional, video de lectura, 2 testigos imparciales y certificado médico que establezca que la firmante comprende lo que suscribe. Aquí no encuentro ese soporte». Mauricio arrugó la frente. «Pero hoy solo firmé yo. Lo de mi mamá era para después. Eso me dijo Ren», carrapeó. «Renata». «Exacto», asintió Renata con un gesto angelical. «Íbamos a programarlo». «¿No, Gabriel?». El auxiliar sostuvo la mirada un segundo. «El problema», dijo muy despacio, «es que alguien programó esa firma para hoy por la tarde, con una constancia médica adjunta que no viene firmada por el doctor Íñiguez, sino por otra persona, de otra clínica. Y esto». Alzó una hoja. «Menciona una modificación mayor. Traslado de la administración de bienes a un comité encabezado por la señora Domínguez. En tanto se recupere la salud de la señora Beatriz Aguilar. Es una cláusula de sustitución». Mauricio se quedó helado. «¿Cómo? ¿Un comité encabezado por Renata?». «Una medida temporal», intervino Renata, suave. «Tú vives con estrés, amor. Quise ayudarte a que todo fuera más ágil mientras tu mamá se estabiliza. Hablé con el notario precisamente para que no te cargues de responsabilidades». Gabriel no se movió. «No es práctica de esta notaría acelerar ese tipo de cláusulas sin los soportes completos», dijo. «Y menos si la titular no ha sido evaluada por su médico de cabecera. El licenciado me pidió detener
cualquier protocolo, hasta verificar. Un silencio se sentó en la mesa. Alguien en la cocina dejó caer una cuchara que sonó como campanada. Aitana sintió que la sala regresaba a su tamaño real, grande, frío, con rincones donde se esconde el miedo. Doña Beatriz apretó los labios. Su mano tembló apenas y la taza volvió a tintinear. «Yo», dijo la señora, «yo no he firmado nada». «Y no lo hará hoy», respondió Gabriel con una cortesía que sonó a muro. «No sin video, y 2 testigos». Renata sonrió sin dientes. «Pues muy bien», cedió. «Mañana mismo vemos al doctor Íñiguez y listo. Ahora, ¿nos permite terminar el té de la señora? Está muy cansada». Gabriel repasó a los presentes con la mirada, como si contara piezas en un tablero. Se quitó los lentes, los limpió con parsimonia. «De acuerdo, yo espero en la sala 10 minutos». Volteó a Mauricio. «Le ruego que no firme nada más hoy y que no me permita que su madre suscriba documento alguno sin mi presencia. Notaría 27 se hace responsable». Hizo una breve inclinación y salió, cerrando la puerta con un clic. Renata volvió al comedor con pasos suaves. La máscara de cortesía se le ajustó a la cara, con una precisión que le habría envidiado un cirujano plástico. Colocó la taza frente a Beatriz y tomó asiento a su lado, muy cerca, tanto que el perfume le rozó la mejilla. «Bebe, doña», dijo, «solo un sorbito. Te va a quitar el mareo». Aitana sintió que el estómago se le apretaba como una servilleta retorcida. El frasco le mordía el costado a través del suéter. Recordó la notita que había leído en el librito de plantas. Acumulación, debilidad, mareo, lengua pesada. No oler no significa no actuar. Miró a Mauricio. Él les alternaba entre su celular y la taza de su madre, como si cada cosa tirara de un lado. La casa otra vez bajó el volumen. «Mamá», dijo al fin, «¿te sientes bien?» «¿Cansada?», contestó doña Beatriz, y en ese «cansada» había semanas enteras. «Me pesan los párpados». «Bebe, amor». Renata le acomodó el plato. «Solo un poco». Aitana estiró la mano y casi tocó el mantel. Estaba frío, con esa flor oscura medio seca. Vio el brillo del ámbar en pie asomando desde su cintura, apenas una luna mínima entre lana y piel. Pensó, cosas de niñas que leyendo aprenden a sumar pistas, que si algo estaba mal en ese té, no debía concentrar al cuerpo de nadie. «Perdón», dijo bajito, «¿puedo llevarle miel de flor de naranjo?» «A la abuela, digo, a la señora Beatriz le gusta». Renata no la miró. «¿No lleva miel?» «Un poquito, nada más». Aitana dio un paso hacia la cocina. «Siéntate». Renata ahora sí la miró. «No te metas». La niña se detuvo. Se sabía pequeña, pero no invisible. Pensó en su mamá, Mariela, en cómo decía en casas ajenas una es silencio, y aún así se quedaba unos minutos más, doblando sábanas para que a la señora le amaneciera bonito. Doña Beatriz acercó la taza a los labios. El líquido tembló. Mauricio dio un paso, dudando. «Renata». Se inclinó apenas, como si soplara, alusiones, en un oído que no era el suyo. Entonces, Aitana tiró de algo dentro de sí, quizá una cuerda, quizá un hilo, y habló. «Señora Beatriz, no lo tome». El aire cambió de temperatura. Renata volvió la cabeza con una lentitud perfecta. «¿Perdón?» «No lo tome», repitió Aitana, y su voz ya traía la certeza de quien ha encontrado una orilla. «Huele raro». Mauricio se acercó más, por fin. «Raro es té, Aitana. Los tés huelen. Este no». Renata soltó una risa que no hacía ruido. «¿Qué cosas dices, niña? ¿Te sientes bien?» Aitana metió la mano bajo el suéter y sacó el frasco. Lo alzó a la altura de su frente con una seriedad extraña en una niña de 7 años. «Encontré esto en la alacena. No tiene etiqueta». Renata dejó la taza. «Ahora sí. Devuélvelo». «¿Para qué sirve?», preguntó Aitana. «Para nada que te importe». Doña Beatriz miraba el frasco y de pronto algo pareció alinearse en su memoria.
Las tardes, los sueños pesados, la lengua torpe, la insistencia de Renata, las firmas. El cansancio no era suyo. Se lo habían puesto encima como un chaleco mojado. «Mauricio», susurró. «Hijo, ¿qué?» Mauricio pasó la mano por el cabello, aturdido. «A ver», se dirigió a Renata, todavía sin acusar, todavía queriendo creer. «¿Qué es ese frasco?» «Extracto de valeriana», dijo Renata con rapidez, como si le hubieran preguntado la hora. «Se lo doy a tu mamá. En gotas». El doctor lo avala. Se volvió hacia Aitana. «Niña, dame eso. Puedes tirarlo». «El bomo, doctor Íñiguez». «No avala. Nada». Sonó una voz desde el pasillo. Era Gabriel Tejada, de la notaría. Había vuelto con su maletín abierto y un folder distinto. Entró sin pedir permiso, como quien entiende que hay puertas que, si no se atraviesan a tiempo, se cierran para siempre. «Acabo de hablar con el doctor Íñiguez», dijo. «No ha prescrito pars valeriana ni ninguna otra cosa en gotas». Puso el folder sobre la mesa. «Y otra cosa. El licenciado me pidió confirmar algo con usted, señora Beatriz, en cámara. Si usted no se siente, debemos levantar un acta. ¿Le parece?» Renata tensó la mandíbula. «No es momento, Gabriel. Es exactamente el momento», respondió él. La taza seguía caliente, el frasco frío. La distancia entre ambos era la historia entera. Aitana miró la maceta del hipotos en la esquina, hojas verdes brillosas, una gota de riego todavía colgando de una punta. Recordó una página suelta de su librito. Prueba inocua. Algunas sustancias marchitan con rapidez hojas tiernas. No sabía si eso era ciencia o cuento, pero los cuentos a veces salvan. «¿Puedo?», preguntó. Nadie respondió. Fue suficiente. Aitana abrió el frasco y dejó caerse una sola gota sobre una hoja del potos. La gota quedó ahí, perfecta, sin hundirse. Brilló, esperó. Todos miraron. No pasó nada. Renata sonrió, triunfal. «¿Ves?», dijo. «Agua». Se volvió hacia doña Beatriz. «Beba, necesita descansar». Aitana respiró muy hondo. No sabía si debía gritar, correr, empujar la taza, llorar o rezar. Solo sabía que no quería ver esa taza pegada a la boca de la señora. Entonces Gabriel sacó del maletín un tubitos con un hisopo y un papel con cuadritos. «Prueba de campo», explicó. «No es concluyente, pero Mossi reacciona. Se levanta, denuncia al instante y se suspende cualquier acción notarial». Se acercó. «¿Me permite, señora?» Renata interceptó el movimiento con un paso. «Aquí no se hacen experimentos», dijo. «Esta es mi casa. Es la casa de la señora Aguilar», corrigió Gabriel. «Y estoy aquí por orden de la notaría». El aire otra vez se volvió cristal. Mauricio ya por fin levantó la voz. «Renata, apártate». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y herida. Dio medio paso. No suficiente. Aitana, de pronto valiente de otra manera, puso la mano Mirú sobre la de doña Beatriz, que seguía sosteniendo la taza. «Yo se la sostengo, señora», susurró. «Solo tantito». La mano de Beatriz estaba fría. Gabriel acercó el hisopo al borde de la taza, lo tocó con cuidado y enseguida pintó el papel cuadriculado. Pasaron 2 segundos, 3. El cuadro más pequeño empezó a virar de color, pálido al principio, luego más marcado. «Gabriel», dijo Mauricio sin aire. «No puedo asegurarlo aquí», advirtió el auxiliar. «Pero esto indica la posible presencia de una sustancia que más no es valeriana». Renata dio un paso hacia Aitana. No la tocó, solo acercó la cara, lo suficiente para que la niña oliera un perfume dulce que, de pronto, supo a peligro. «Dame el frasco», dijo Renata, muy quedo, con una voz que no conocían. Ahora. Aitana apretó
el vidrio con toda la fuerza de su mano pequeña. Mauricio se movió para interponerse. Gabriel sacó el teléfono. Beatriz susurró el nombre de su hijo, como si fuera una oración, y en ese instante, desde la puerta de la cocina, alguien apareció con una bata blanca y una credencial colgada del cuello, como si lo hubieran convocado por el mismo timbre que cortó el aire minutos atrás. Buenas tardes, dijo el hombre de bata sin saludar a nadie en particular. Soy el doctor Íñiguez. Me llamaron para aclarar qué medicamentos está tomando la señora Aguilar. Miró el frasco en la mano de Aitana, la taza en las manos temblorosas de Beatriz y el papel que viraba de color en dedos de Gabriel. Eso que tienen ahí. Se detuvo. Su mirada de médico acostumbrado a malas noticias cayó sobre Renata. Eso, no, lo paso, prescribí y hallo. Y eso no se los va a volver a dar. El teléfono de Mauricio vibró otra vez sobre la mesa, mostrando en la pantalla un mensaje. Envío de video, notaría 27. Uno video, que, si se abría, mostraría a Renata hablando con alguien en la sala de juntas, arreglando detallitos. Mauricio alargó la mano para reproducirlo. La casa contuvo el aliento. Renata giró de golpe hacia Aitana, el brazo en el aire, como si por fin se le hubiera roto la máscara. La niña cerró los ojos y apretó el frasco con todas sus fuerzas. El doctor Íñiguez no necesitó alzar la voz para tomar la sala. Bastó su bata, la credencial y esa mirada de quien llega cuando ya no hay margen para seguir fingiendo. Renata retrocedió medio paso. Fue un gesto mínimo, pero Aitana lo vio como si la casa, por fin, hubiera respirado. Señora Aguilar, ¿puedo tomarle el pulso?, dijo el médico acercándose a doña Beatriz. La anciana asintió. El doctor apoyó 2 dedos en la muñeca delgada, miró el reloj, observó pupilas. Presión baja, temblor fino. Ha tenido lengua pesada. Mareos. ¿Después de beber ese té?, preguntó. Doña Beatriz, con la taza aún tibia entre las manos, dudó un instante. Luego dijo apenas, «Sí». Renata reanudó la sonrisa. «Doctor, por favor», canturreó, «es una infusión de valeriana. Usted sabe que a las personas mayores les ayuda. La niña está armando un escándalo». El doctor giró hacia Mauricio. «¿Autoriza que nos llevemos a su mamá a una revisión? Quiero un análisis rápido. No me gusta lo que veo». Mauricio tragó saliva, miró a su madre, miró a Renata, miró el papel reactivo en manos de Gabriel, todavía virando a un tono sospechoso. «Sí», dijo esta vez sin vacilar. «Sí, doctor». Un latigazo cruzó los ojos de Renata. «No te precipites, amor», intimó suave y cortante. «¿Desde cuándo un auxiliar de notaría y a una niña dictan el protocolo de esta casa? ¿Desde que mi madre no puede sostener una taza sin que le tiemblen los dedos?», respondió Mauricio por primera vez con filo. «Si el doctor dice hospital, es hospital». Gabriel, que no había soltado su maletín, abrió la tapa y sacó un folder manila con una memoria USB. «Antes de que salgan», dijo, «el licenciado me pidió mostrar en algo aquí mismo. Es mejor que lo vean todos». Renata sostuvo su sonrisa, pero sobre los hombros se le tensaron como alambre. Aitana, sentada al lado de doña Beatriz, apretó el frasco entre las manos pequeñas, como si fuera una linterna en cuarto oscuro. Gabriel conectó la memoria al televisor de la biblioteca. La pantalla se encendió con ese rectángulo azul que anuncia que algo está por decir la verdad. Un video de sala de juntas apareció. Mesa de madera, agua embotellada, luz fría. Renata en primer plano, impecable. Frente a ella, un hombre de bata sin nombre en la credencial y en el extremo un asistente de notaría que no era Gabriel. «Entonces quedamos así», se escuchó la voz de Renata, nítida. «La constancia médicas para finoyans, antes de las 5. Que diga,
baja de presión relacionada con edad. IA. Recomendación: evitar firmas prolongadas. La cámara recogió a Renata moviendo una pluma. Yo me encargo de que Mauricio firme los demás. Lo de la señora lo dejamos con huella y video. Rápido. Señora Domínguez, interrumpió el hombre de bata. Sinat, el doctor de cabecera. Esa constancia no se hace, dijo Renata, y la sonrisa se volvió buena instrucción. Se hace y se entrega. Mauricio se desplomó en la silla como si alguien le hubiera quitado el respaldo. Doña Beatriz cerró los ojos un segundo. Aitana miró a Renata. La mujer en pantalla y la mujer de carne y hueso eran idénticas, salvo por algo mínimo. En la real empezaba a fallarles la máscara en los bordes. El video continuó. El asistente de notaría explicaba que la cláusula de sustitución era delicada, que requería tiempos, protocolos. Renata acortaba las oraciones con un ya, y al final ponía dineros en una carpeta. No se veía cuánto, se veía el gesto. Gabriel pausó en esa imagen. La sala entera escuchó propio latido. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo el auxiliar, y para suspender cualquier trámite aquí. Renata respiró hondo, casi con alivio, como si al fin pudiera dejar de actuar. Muy bien, dijo clavando los ojos en Aitana. Ahora devuelve el frasco. La niña se puso de pie. Mauricio también. El aire olía a desinfectante, a flores viejas, a miedo. No, dijo Aitana. Fue una palabra pequeña que hizo eco grande. Renata dio un paso. Mauricio se interpuso. No te acerques, le advirtió. ¿Me estás amenazando en tu propia casa? Renata bajó la voz hasta volverla cuchillo. Mauricio, estás cansado. Te están manipulando. Giró hacia Aitana. Y tú, niña, no sabes lo que haces. Podrías hacerle daño a Beatriz. El doctor Íñiguez habló sin subir el tono. El único daño aquí no viene de esa niña. Doña Beatriz apretó la mano de Aitana con una fuerza que no se le conocía hacía semanas. Hijo, dijo, buscando a Mauricio con la mirada, haz lo que tengas que hacer. Mauricio sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Renata sonrió. Esta vez fue una sonrisa vacía. Hazlo, dijo. Llama a quien quieras, pero antes revisa quién tiene acceso a la cocina, quién prepara caldos y satoles, quién se queda extras para que amanezca bonito. Volteó hacia la puerta. ¿Dónde está Mariela, Mauricio? Hoy no vino. ¿No te parece curioso? Aitana sintió la acusación como un golpe al estómago. No la metas, dijo con los ojos muy abiertos. Mi mamá no haría eso. No lo sé, replicó Renata suave. Nadie lo sabe. Tú estabas con tu mamá en la cocina, cada tarde. Tú no tocaste la alacena. Tú no trajiste ese frasco hasta aquí. Se acercó un centímetro más. Tal vez estás confundida. Tal vez eres tú la que... Basta. Mauricio rompió el hilo. No vas a poner dedos más donde no hay. Marcó un número. Comandancia Miguel Hidalgo. Por favor. Sí. Posible envenenamiento. Dirección. Su voz se volvió trámite. Renata respiró una vez, dos, y cuando volvió a abrir los ojos, traía otra tía. Máscara. La de la mujer herida. Yo también pediré protección, anunció. Esto ya es violencia. Me acusan piña sin pruebas. Tenemos video, San, recordó Gabriel, y una prueba de campo, y un médico más que no me prescribió más lo que usted dice. Renata se encogió de hombros como quien protege el cuello de un golpe. Un video editado, papeles, sin valor, y un médico que quizá olvida. Volvió a doña Beatriz. Señora, yo que la cuido. Beber su té no le hará daño. Se lo prometo.
Los ojos de Beatriz, que parecían agua desde hacía semanas, se endurecieron de pronto como piedra. «¿Sabes más teades?», dijo. La frase le cortó a Renata un músculo en la mejilla. El doctor Íñiguez tomó una decisión. «Ambulancia», ordenó a Mauricio, «y que la camilla entre por la puerta principal. Aitana, ¿puedo tomar el frasco? Voy a sellarlo». Aitana dudó un segundo. Miró a Renata, miró a su madre, ausente, miró al doctor. Luego entregó en el frasco, pero no se quedó con la putapa, como si tú necesitara todavía un pedacito de tu control. El médico afo precintó el ámbar con una cinta y lo metió en una falsa bolsa de evidencia. Gabriel sacó su celular y empezó a grabar la descripción del acto. Fecha, hora, presentes. La escena tenía las sequedades de un parte y al mismo tiempo la electricidad de una pelea que no ha terminado. «Voy por un suéter puch para mi mamá», dijo Mauricio, saliendo hacia la recámara de Beatriz. «Yo la acompaño». Aitana quiso seguirlo. «Quédate aquí», pidió el doctor. «Cuidas que nadie le acerque nada a la señora». Aitana se esplantó al lado de doña Beatriz como un poste chiquito. En cuanto Mauricio cruzó el pasillo, Renata se deslizó hacia la biblioteca. Nadie la detuvo. Gabriel hablaba por teléfono con la notaría. El doctor tomaba signos. Aitana vigilaba la taza como si fuera una bomba. El sonido de un cajón abriéndose en la otra sala dio un golpe seco. Aitana entendió. No sabía cómo, pero se entendió que Renata no iba por un pañuelo. Iba por algo que faltaba en la ecuación. Recordó la alacena, recordó el mueble bar, recordó la recámara de Renata con su tocador lleno de frascos idénticos. «Doctor», susurró, «necesito ir al baño». No esperó respuesta. Corrió, en puntas hacia el pasillo, se asomó a la biblioteca y al no ver a Renata, siguió hasta la recámara de la mujer. Abrió la puerta apenas. El perfume gas la golpeó primero. Todo estaba en su sitio. Cama tendida, cojines, las cortinas color marfil, el tocador con su ejército de botellitas. Aitana caminó, despacio, hasta el cajón de en medio. Tiró de la manija. No abrió. Probó el de abajo. Cerrado. El de arriba cedió con un suspiro de madera, y adentro, acomodados como si fueran pasaportes de una vida que no quería ser una sola, había documentos. Identificaciones con fotos de Renata bajo otros apellidos. Un pasaporte con un sello de Santiago de Chile. Tarjetas. Y a un costado, otro frasco ámbar, más pequeño, con un gotero y una etiqueta recortada, que solo dejaba leer 3 letras. Rece. Aitana no supo si temblaba por frío o miedo. Estiró la mano hacia el frasco, con la intuición como única con linterna. «Eso no lo vas a tocar», dijo una voz detrás de ella. La niña se giró. Renata estaba en el umbral, la puerta cerrándose, despacio a su espalda. Una tranquilidad, nueva en la cara, sin máscaras, ya. «Niña», continuó, con una dulzura antigua, «lo que vas a hacer puede destruir a tu mamá». Hizo una pausa. «Piénsalo». Aitana apretó los labios. En la sala, a lo lejos, sonó el primer ulularmo de una ambulancia que se acercaba por Sierra Madre. Renata dio un paso más. Casi alcanzábamos el frasco, y entonces, desde el pasillo, Mauricio gritó: «Renata, ¿qué hiciste con los papeles de mi madre? No están». La puerta se cerró del todo. El pizzamos portazo de la recámara de Renata dejó a Aitana adentro con ella, el olor a perfume denso como cortina, y el tocador lleno de botellitas mirando como testigos mudos. Desde el pasillo la voz de Mauricio retumbó: «Renata, ¿dónde están los papeles de mi madre? No están en la biblioteca». Renata no parpadeó.
Su compostura parecía un vestido demasiado ajustado que, sin embargo, todavía no se rompía. La niña tenía la mano a centímetros del puntfrasco ámbar pequeño, con la etiqueta recortada, Erse, como si ese pedacito de palabra pudiera completar por fin lo que nadie quería nombrar. «Sasa, aléjate», dijo Renata, suave, con la firmeza con que se cierra un cerrojo. Aitana no se movió. En el espejo del tocador vio su propia cara. Ojos abiertos, cabello recogido con prisa. Detrás, la imagen invertida de Renata, serena, caminando hacia ella con pasos de alfombra. «Lo que tomes de aquí, Aitana, puede destruir a tu mamá», susurró. «Te lo advierto». Alargó la mano. «Dámelo». La niña no lo tomó, no lo soltó. Quedó en medio, como si sostener nada fuera ya una decisión. Desde la calle subía el nululargio de la ambulancia, acercándose por Sierra Madre. La casa había quedado en pausa, con el aire denso de los segundos que ya no saben si pertenecen al antes o al después. Renata giró apenas la muñeca y con la otra mano abrió el cajón de abajo. Aitana alcanzó a ver una sobre manilas, un abultado, sellos otra vez, y una palabra en tinta negra. Originales. Papeles. Los papeles de Doña Beatriz. «No son tuyos», dijo Aitana sin darse cuenta de que hablaba. «Son de la señora. Son de nadie. Hasta que un notario los enciende», corrigió Renata con sonrisa mínima. «Y hoy no se encienden». Metió el sobre en una bolsa totemis de piel color coñac, la misma que Aitana había visto en fotos de beneficencia, y la cerró con 2 dedos pulidos. «Ahora vamos a bajar». La manija giró. Renata entreabrió. El corredor era un hilo de sombra y luz. La voz de Gabriel sonaba desde la sala. «Sí, licenciado, video en resguardo, prueba reactiva, positiva en campo, se procede. La del doctor Íñiguez. Por favor, tráiganme solución salina». El murmullo de «Doña Beatriz». «Aitana». La niña dio un paso. Renata la detuvo con el índice en los labios. Silencio. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese gesto para entrar a escena, se oyó el uclicún del portón y la voz de una mujer con prisa y aire entrecortado. «Aitana, ¿dónde estás? ¿Todo bien?» Era Mariela. Aitana escapó del dedo que mandaba callar y corrió hacia el pasillo. Renata salió detrás, lisa, con la bolsa toté al hombro. En el descanso de la escalera, madre e hija se encontraron como quien se encuentra con un vaso de agua a mitad de un incendio. «Mamá». Aitana se colgó de su cintura. «No tomes nada, no comas nada, no dejes que le den nada a la señora Beatriz». Mariela la sostuvo, moviendo la mirada de la niña a Renata, que llegaba con calma impostada. Mariela buscó aire. «Hubo un problema en el puesto de jugos. Me llamaron y vine volando. ¿Qué pasa aquí? Pasa», entró Renata con miel en la voz, «que tu hija anda metiendo las manos donde no debe. Y ahora dice que descubrió venenos y conspiraciones. Tú sabes, Mariela, cómo son los caniños, imaginan». Su sonrisa se achicó. «No le enseñas a respetar las cosas ajenas». Aitana apretó los puños. «Yo vi», dijo, plantada. «Vi el frasco sin etiqueta. Vi que lo puso en el té de la señora. Vi, mamá». «Aitana». Mariela la tomó por los hombros, asustada. «Baja la voz. Estás temblando. ¿Qué hiciste?» «Lo que necesitaba», contestó la niña. «No la dejé». A la altura de la sala, Mauricio Pi aparecía con una chamarra en la mano, el teléfono al oído. Gabriel hablaba con la puerta abierta, esperando a la policía. El prito doctor preparaba una camilla, improvisada con 2 sillas para trasladar a doña Beatriz hasta la entrada. Renata midió todo en una ojeada rápida. Bajó el último escalón y con ese mismo gesto con que guarda aretes antes de dormir, deslizó algo pequeño dentro de la bolsa de Mariela. Cuando se acercó para abrazarla, fue un roce. Nadie
lo vio. Aitana sí lo más sintió en el estómago, como si un hilo invisible se tensara de repente. Mariela, entonó Renata casi afectuosa, ¿podrías ayudarnos, Kiana, con un manaté? El doctor dice que los nervios, Kiana, no ayudan a nadie. A Beatriz le gusta con miel de naranjo. Miró de reojo a Gabriel. Ve, todos pues cooperamos. Nadie va a preparar nada, cortó el doctor Iñiguez, hasta que la ambulancia esté aquí y Beatriz esté conectada. Se dirigió a Mariela, medido. Señora Torres, su hija está asustada. No es momento de regaños. Ayúdenos a mantener a la señora muy tranquila. Mariela asintió, con los ojos clavados en Aitana. La niña, respirando rápido, jaló de su mano. La llevó medio paso hacia atrás, lejos del radio de acción de Renata. «Mamá, te lo juro», susurró. Ella quiere que la señora firme. Cuando no está bien. Yo vi el video». Mariela tragó saliva. No supo si la voz de su hija la aliviaba o la asustaba más. «Y yo vi», entró Gabriel de pronto a su lado, mostrando la pantalla de su celular, «que la notaría Mortalitas no avala lo que aquí se intentó». Le tendió la mano a Mariela. «Soy Gabriel Tejada. Si alguien le dice que su hija inventa, no le crea. Está observando mejor que muchos adultos». Mariela miró a Renata. La nuera. Levantó los hombros, ofendida con elegancia. «Qué extraño», dijo. «Ese señor no trae ni la placa policial y ya dicta. ¿Quién miente?» Se volvió a la puerta con una sonrisa amplia. «Ah, pero ya llegó la policía. ¡Qué oportuno!». Las sirenas se callaron al mismo tiempo. Dos agentes, uno con libreta, otra con la mano en el cinturón, entraron con el profesionalismo del que ya se vio casi todo y aún mantiene la rutina. Detrás, los paramédicos empujaban una combi camilla. «Buenas tardes», dijo la agente. «¿Quién reportó? ¿Posible envenenamiento?» «Yo». Mauricio levantó la mano. «Yo llamé». «Pase». «La señora Pron primero», ordenó el paramédico. «Signos, toma de glucosa, oxígeno». Doña Beatriz fue trasladada con cuidado. Aitana Bru caminó al lado sin tocarla, como si su sola presencia pudiera sostenerla. Renata dejó pasar la camilla, la sonrisa otra vez en su sitio. «Oficiales», dijo a los policías, «agradezco que hayan venido. Hay malentendidos». Señaló a Morty Mariela Bussi con el mentón. «Revisen la moneda, por favor. Insisto, su bolsa. Ha tenido bien acceso a la cocina todo el día». «¿Perdón?» Mariela dio un paso atrás. «Yo llegué hace 10 minutos. Eso habría yo que comprobarlo». Renata alisó el vestido rojo con 2 dedos. «Si encuentran algo, se acaba la confusión». La agente miró a Mauricio. «¿Autoriza la revisión de las bolsas o del personal presente?» «No», saltó Aitana. «No, es justo». «Sí», dijo Mauricio, los ojos clavados en Renata. «Autorizo». Se volvió a Mariela, tenso. «Es un procedimiento. No es contra ti». Mariela tembló. Abrió su bolsa de tela con la dignidad de quien sabe que lo único que guarda ahí son llaves, una cartera gastada, un labial barato y un pañuelo para los días de gripe. La agente pasó la mano, profesional, y entonces tocó algo que no debía estar ahí, vidrio frío. Sacó un frasco ámbar pequeño, idéntico al del tocador. El tiempo cayó de golpe. «¿Qué es esto?», preguntó la agente. Renata sonrió con tristeza ensayada, como si le doliera tener razón. «¿Sabes tú qué pena?». «Sí», dijo bajito. «Sabíamos que había algo raro». «No». Aitana dio un salto. «Eso no estaba ahí. Ella lo metió. La vi». Todos la miraron. Mariela tragó aire como si se hubiera traspapelado el oxígeno. «Oficial», dijo Gabriel el firme, «exijo que conste que el frasco apareció un después de que la señora Domínguez tuvo contacto con la bolsa. Yo lo vi». «¿Usted quién es?», preguntó el policía.
Auxiliar de Oko, un notariamo encargado de un acta aún en esta casa. Le mostró la credencial. Estoy grabando. La agente tomó el frasco con una bolsa de evidencia. Renata se llevó una mano al corazón, casi teatral. Si el frasco es inocente, no pasa nada, eso dijo. Nadie saldrá lastimado, pero si no lo es, alguien debe responder, ¿no? El paramédico anunció desde la puerta. Nos vamos. Señora Beatriz está estable, pero débil. Urgencias, ya. Voy con ustedes, dijo Mauricio. Yo también, Joma, dijo Maitana. La niña se queda, se adelantó Renata. No como no es, familia. Molesta. La niña va, corrigió el doctor Íñiguez seco. Yo respondo. La camilla cruzó el umbral. Aitana corrió detrás, pero Algonis la jaló de regreso. La parte del video ni que todavía no habían visto. Había más, algo donde Renata, Nomi, pudiera decir editado. Gabriel entendió su mirada. Te mando el resto, susurró. Festapio aún peor. La patrulla encendió. La torreta otra vez. Los policías se quedaron, ahora con la bolsa de Mariela abierta sobre la mesa y el amafrasco dentro de una evidencia. Renata aprovechó el revuelo para moverse maneamun sin ruido hacia la biblioteca. Gabriel Bunt la siguió con la mirada. Oficial, dijo, vigílenla. No pueden salir ni tocar nada. Tiene documentos. ¿Qué documentos? Renata volvió con inocencia. Todo menos está donde debe. Aitana pegó la frente al vidrio de la puerta, mirando a la ambulancia arrancar. El pecho le dolía de un modo nuevo. Su mamá le tocó el hombro. Mija, yo no. Mariela no supo terminar la frase. Yo no fui. Yo sé, dijo Aitana. La agente devolvió la bolsa a Mariela, pero no pes el frasco. Lo guardó, anotando hora y descripción. El policía se acercó a Renata. Señora Domínguez, le pido que permanezca en la casa hasta que llegue. Periciales. Por supuesto, dijo Renata amable, cooperaréis en todo. Y entonces sonoscmanse un mensaje en el celular de Mauricio, justo antes de subir a la ambulancia. Video 2, sala pequeña. Gabriel lo había enviado. Aitana, impulsiva, le arrebató el teléfono por un segundo y le dio play. El rectángulo se llenó de otra mesa, otra cámara, otra Renata. Pero esta vez ella no estaba sola. Aparecía hablando con alguien a quien no piquiu se le veía la cara, solo manos, con guantes acomodando ampolletas. Entonces es Arseni, decía la voz del hombre cortada por el ruido ambiente. Shh, hizo Renata en el video acercándose. No nombres. Lo dejas en la alacena. Ya sabes cuál. Yo me encargo del resto. Mauricio miró el teléfono como si quemara. La patrulla escogió ese segundo para apagar y emprender la torreta, y el parpadeo azul volvió la sala un acuario. Renata se tensó 1 milímetro. Aitana también. Oficial, dijo Gabriel, eso amerita asegurar la cocina y el tocador. Si me permite. Proceda, respondió la agente. Mariela dio 2 pasos hacia la cocina, por reflejo de mujer que limpia, para respirar. Renata la vio y se le iluminó la cara con una idea. Se adelantó, amable. Te acompaño, Mariela. Pobrecita. Debes estar agotada. Aitana Arce atravesó. No, mi mamá. No necesita tu ayuda. Renata. No, se retiró. Bajó la voz. Sí, no. ¿Quieres que tu mamá termine en una patrulla? Antes que yo. Cuidashi tus palabras, susurró. Un frasco chares más. Una gota más, donde no paz debe estar. Es nadie. La salva. La niña, sintió. Otra vez esa cuerda invisible apretarle el pecho. Se mordió la lengua hasta sentir un sabor metálico. Miró a su mamá, miró al doctor,
Miró a Gabriel. Todos en Aon estaban ocupados en a medias, firmando hojas, llamando, tomando notas. Nadie estaba justo aquí, más sola que nunca, y al mismo tiempo con la certeza de que, si no hacía algo ahora, el cuento que lo escribiría, Renata. Se giró y entró a la biblioteca, en puntas. Cajón superior, vacío. Cajón medio, recibos, tarjetas. Cajón inferior, cerrado. Buscó la llave con la mirada. No la vio. Entonces recordó. Renata, Juan siempre, guardaba un duplicados en la funda hueca de uno de sus candopeines largos, esos con mango de metal. Volvió a la recámara, abrió el tocador, sacó el peine, y nací. Del mango cayó una bon llavecita. Voló de regreso a la biblioteca, metió la llave, giró. El cajón cedió, con un suspiro de madera. Dentro, como si alguien hubiera querido apagar el mundo de un soplo, había dos cosas. El sobrevies con copias de los contestamentos y un paquete con de pasaportes con nombres distintos y la foto de Renata en todos. Aitana no lo pensó. Tomó el sobre, lo metió bajo su suéter y cerró otra vez, girando la llave. La volvió a poner en el peine humana. Al salir, la voz de la agente se escuchó clara desde la sala. «Señora Domínguez, ¿estos guantes son suyos?» «Sí», respondió Renata dulce. «Para limpieza ligera. ¿Pasa algo?» «Están manchados con algo que no es cloro». Renata parpadeó, y por primera vez su mirada no supo a dónde ir. El doctor cruzó en ese momento con Aitana detrás, camino a la puerta. «Nos vamos», dijo. «Beatriz, en una ambulancia. A Mauricio. Súbete». «Yo vuelvo», prometió Mauricio a su madre. «No te dejo sola». «A la policía. Por favor, Pecho, vigilen que por nadie pipi salga». Renata sonrió, inocente. ¿A dónde iría? La ambulancia arrancó. Aitana se subió de último, pero justo antes de cerrar, Renata alzó la voz desde la puerta, afinada para que solo ella la oyera. «Te faltas un frasco, niña». La puerta se cerró. Las luces azules bañaron la fachada. Dentro, la sala quedó con pocos: Renata, Mariela, los policías, Gabriel y el silencio. La agente pidió disfruta asegurar cocina y recámara. Mariela dio un paso instintivo hacia su bolsa, buscando su pañuelo para secarse las manos, y entonces notó que el cierre estaba mal puesto, como si alguien lo hubiera cerrado, apresurado, como si dentro hubiera algo que jamás metió. Abrió, buscó. No, estaba el pañuelo, y en el fondo, junto a las llaves, algo brilló. Otro frasco. Con tapa de plástico opaco, idéntico al del tocador. Mariela lanzó la bolsa sobre la mesa como si quemara. «¡Eso no es mío!», gritó, roja. «¡Eso no es mío!». La agente la miró con una mezcla de profesionalismo y cansancio. «Señora, nadie me la ha acusado, pero más no toque más en su bolsa». Renata dejó caer una lágrima, que no se atrevió a recorrer toda la mejilla. «Qué triste, de verdad», murmuró. «Yo solo intenté ayudar». Gabriel levantó la cámara del celular, enmarcó y cuando iba a hablar, el timbre sonó. Otra vez, corto, seco. No, era la ambulancia. No, era la patrulla. Era alguien más. La agente asintió al policía y fue a abrir. En el umbral apareció un hombre con gorra de repartidor y una caja de madera. No pertenecía a esa escena y sin embargo su llegada cerraba un círculo que nadie esperaba. «Entrega para Renata Domínguez», anunció. «Me dijeron que te urgía». Alzó la caja. «De laboratorio. Muestras». Renata blanqueó un instante. Mariela dio un paso hacia atrás como si el piso se inclinara. Gabriel enfocó la cámara. La agente apoyó la mano en el arma. El repartidor acercó con la caja. «¿Firmará?», preguntó inocente. Renata abrió la boca.
para decir sí. Y en ese mismo segundo, desde el segundo piso, la puerta de la recámara de Renata se cerró sola con un golpe, como si alguien aún estuviera adentro. El lapón repartidor Pies permanecía en el umbral, sosteniendo la caja de madera con el logo de un laboratorio químico. El aire dentro de la casa estaba tan cargado que hasta el sonido del reloj parecía un intruso. «Firma aquí, señora Domínguez, por favor», dijo el hombre sin sospechar que su entrega era una granada envuelta en rutina. Renata estiró la mano, todavía con esa calma que solo usan los que viven acostumbrados a mentir. Pero las agentes policial se interpuso. «Antes de firmar», ordenó, «abra la caja». Renata sonrió. «Claro, si eso la deja tranquila». Levantó la tapa. Dentro había 3 frascos pequeños, cada uno con una etiqueta de laboratorio. Muestra A, extracto vegetal concentrado. Muestra B, control de calidad. Y muestra C, disolvente base. Pero lo que no debía estar ahí era un 4º frasco, sin registro, envuelto en papel negro. El doctor Íñiguez, que había regresado para firmar el parte médico, se adelantó. «Eso no es un envío común. Ese frasco no pertenece a ningún protocolo». Gabriel sacó su celular, grabando. «Oficial, queda registrado. Un contenedor sin identificación». Renata intentó reír. «Por favor, son cosas de spa. Un tratamiento herbal que encargué». «Entonces no le molestará si lo llevo al laboratorio de la policía», replicó la agente. Renata abrió la boca, pero no alcanzó a responder porque un golpe seco nomás retumbó arriba. La puerta de su recámara, la misma que minutos antes se había cerrado sola, vibró. Todos levantaron la vista. El sonido se repitió 3 veces. Tac, tac, tac. La agente sacó su arma, el policía la linterna. Subieron con precaución. Renata se quedó inmóvil, la cara helada. Mariela abrazó a Aitana, que temblaba sin saber si de miedo o de certeza. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, con el aire quieto como si respirara despacio. Cuando la agente empujó la puerta, el sonido del metal chocando contra la madera llenó el corredor. Dentro, la recámara estaba vacía, salvo por una ventana entreabierta y una peinapún sobre la cama. El policía lo levantó con un pañuelo. «Tiene dentro una llave pequeña». Gabriel frunció el ceño. «La llave del cajón del tocador», susurró. Aitana dijo algo sobre eso. Renata desde abajo gritó. «No toquen mis cosas, no tienen orden de cateo». «Sí la tenemos», respondió la agente. «Y vamos a usarla». Abrieron el cajón. Dentro había una carpeta roja, con el nombre Fondo de Inversión Beatriz Aguilar. En las primeras hojas la firma falsificada de la anciana. En las últimas, transferencias preparadas hacia una cuenta extranjera a nombre de Renata Domínguez de Mena. «Dios mío», susurró Mariela desde la escalera. Lo iba a sacar todo. Gabriel grabó cada página. Esto basta para detenerla, pero abajo, Renata había dejado de ser la mujer calculada. La piel pálida, la respiración rápida. Detrás de ella, un repartidor PUN daba un paso atrás, incómodo, presintiendo que debía salir. «No se mueva, señora», ordenó la agente bajando de nuevo. Renata sonrió de una forma nueva, sin ironía, sin máscara. «¿De verdad creen que soy la única que quería lo de esa vieja?» El silencio cayó como piedra. Mariela retrocedió un paso. Aitanas la miró confundida. «¿Qué quiere decirme?», preguntó la policía. «Que hay más nombres», respondió Renata. «En esos papeles hay firmas, testigos, transferencias. Yo no escribí sola. Esas hojas». Miró a Mauricio, que acababa de entrar desde la ambulancia. «¿De verdad piensas que nunca viste nada? ¿Que tu notario, tu amigo, tu confianza no sabía?» Mauricio se quedó mudo. El doctor se acercó. «No cambie el tema. Usted intentó envenenar a la señora Beatriz». Renata levantó los brazos despacio. «¿Envenenar? No, doctor. Adormecer. Un poco. Lo justo para que no interfiriera. Pero ustedes lo volvieron tragedia». La agente le colocó las esposas sin esperar más. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra».
Renata bajó la cabeza, pero mientras la llevaban hacia la puerta, susurró algo que solo Aitana alcanzó a oír. «Revisa el bolsillo de tu mamá. No todo termina aquí». Aitana parpadeó. Miró a Mariela, que seguía sosteniendo la caja de madera temblorosa. Algo dentro de la caja había brillado cuando la luz de la linterna pasó. Un pequeño tubo de ensayo con un tapón azul. «Mamá», dijo Aitana bajito. «Deja la caja». Mariela obedeció. El tubo cayó al suelo y rodó hasta los pies del doctor Íñiguez. El médico lo levantó con cuidado y leyó la inscripción microscópica. «Ácido arsenioso. Muestra control». Los ojos de todos se abrieron al mismo tiempo. Renata ya estaba cruzando la puerta, pero al escuchar el nombre del compuesto, rió. «¿Ven?», dijo, girando la cabeza. «Control. Nunca se prueba un veneno sin un control». La puerta del patrullero se cerró con un clic metálico que sonó a punto y aparte. En la sala, Aitana sí abrazó a su madre. «Ya se acabó, ¿verdad?». Mariela acarició su cabello, pero en sus ojos había más duda que alivio. «No lo sé, hija. Hay cosas que no terminan cuando se van, solo cambian de sombra». El doctor Íñiguez colocó el tubo dentro de una bolsa de evidencia. «Esto se analizará hoy mismo, y si confirma lo que creo, mañana la señora Beatriz despertará sabiendo que alguien la salvó». Gabriel miró a Aitana, y ese alguien tiene 7 años y más valor que todos nosotros juntos. La niña sonrió apenas. Afuera la patrulla arrancó bajo la lluvia. Pero desde el segundo piso, en la ventana entreabierta, algo se movió. Una cortina y una silueta menuda, imposible de reconocer con claridad, que dejó caer una cinta de video antigua, envuelta en una nota. «Para el verdadero dueño de la casa, R». La cinta golpeó el suelo y se quedó ahí mojándose. Nadie la vio todavía. La noche cayó sobre Lomas de Chapultepec con una lluvia delgada que parecía lavar la fachada. En urgencias y en modelas Hospital Español, doña Beatriz reposaba con suero, oxígeno a bajo flujo y una manta azul. El doctor Íñiguez había movido cielo y tierra, química sanguínea urgente, perfil toxicológico, monitoreo. Aitana esperaba sentada en el borde de la silla, los pies que no tocaban el piso colgando como péndulos impacientes. Mariela le sostenía la mano y miraba a la señora con esa mezcla de cuidado y rabia que uno siente cuando por fin entiende por qué todo había dolido. «Va saliendo. Arsenito. En sangre», informó el doctor A. Mauricio Bian con voz serena. «Baja concentración, pero acumulativa. Vamos a quelar con ya hidratar», responde. «Va a mejorar». Mauricio cerró los ojos. Le temblaron los labios como si conspiraran con el alivio. «Gracias, doctor», alcanzó. Aitana se acercó a la camilla. El monitor marcaba ritmos regulares, puntitos verdes sobre una línea que ya no asustaba. «Señora», susurró, «ya pasó lo feo. Yo estoy aquí». Los párpados de Beatriz temblaron. Abrió los ojos un segundo. El mundo regresó en 2 formas: el rostro de una niña de 7 años y el sonido de la lluvia. Movió la mano buscando dedos conocidos. Aitana se los entrelazó. «Gracias, mija», articuló despacio con la lengua menos pesada. «Gracias». Mientras tanto, en la casa, la policía aseguraba cuartos, la cocina, el tocador. El buen auxiliar de notaría, Gabriel Tejada, llenaba un acta con la precisión de quien comprende que a veces la justicia es una suma de detalles. En la mesa de la sala, junto a la caja de madera del laboratorio, reposaba la cinta de video antigua, envuelta en una nota. «Para el verdadero dueño de la casa, R». Fue Mariela quien la vio primero, al volver por un suéter para su hija. La tomó con cuidado. El plástico frío tenía olor a polvo. Llamó al policía. «Oficial, esto mal lo arrojaron de arriba». «¿Qué es?», preguntó la agente. «Parece una cinta de las viejas», dijo Gabriel. «Si conseguimos un reproductor, puedo volcarla a digital». La agente accedió. 1 hora. Después,
En un cuarto improvisado con una tele vieja y cables prestados, la cinta corrió. El grano grueso del video mostraba la quicocherapu de la casa, noche, la luz de un sensor parpadeante. Renata, en su bata de seda clara, hablaba, con un hombre de gorra, rostro no visible. La cámara estaba escondida, un ángulo alto. Te pago doble K. Raúl, se escuchó la voz de Renata inconfundible. Dejas las ampolletas en la alacena. Nadie revisa ahí. Yo me encargo de lo demás. Hizo una pausa. Y si te preguntan, no me conoces. Señora, yo nada, respondió el hombre fuera de cuadro. Yo solo me reparto. Exacto, cerró ella. Repartes. Gabriel detuvo el video. Dijo. No era un autógrafo de Renata. Era Raúl, el repartidor de aquel mes. Se volvió a la agente. Necesitamos localizarlo. Si dejó esto, quiso que se supiera. La agente ya hablaba por radio. Media hora después, tenían un nombre completo. Raúl Mena. Un dato clavó a todos en su sitio. El pon apellido com era el mismo del pon destino con de transferencias. Domínguez de Mena. Hermano, abindu o primo. La familia como circuito. Pídale al Ministerio Público que te resguarde promos esta cinta, dijo Gabriel. Con el video de la notaría, pon el frasco, los documentos y este material, el caso camina. Mariela cruzó los brazos, abrazándose. Con que caminemos hasta que nadie me vuelva a poner una gota en esa casa, murmuró. Ya 2 días después, doña Beatriz se despertó otra vez. Las ojeras habían perdido la sombra gris. Los dedos ya no temblaban cuando buscaban el vaso de agua. Tengo hambre, dijo, sorpresa de niña en su voz adulta. Aitana rió bajito. Es que ya no hay cosas malas en su sangre, explicó con una gravedad que no desentonaba con su estatura. El doctor dijo que el arsenito se va saliendo, como si fuera lluvias que se drena. Beatriz volvió la cara hacia Mauricio. Él estaba ahí, sin saco, sin corbata, con los ojos cansados y la culpa acomodada como un invitado difícil. Se acercó. «Mamita», dijo. «Perdón». Beatriz apoyó la mano en la mejilla de su hijo, un gesto antiguo. No perdonaba solo ese día. Perdonaba los meses de ausencias, la confianza mal puesta, la prisa con que se había dejado manejar papeles, pero también se perdonaba a sí misma la ceguera. «Sigue siendo mi hijo», respondió. «Solo si mestiza no me dejes sola otra vez con desconocidos y en la cocina». Aitana, que no perdía una, levantó la mano. «Yo puedo vigilar», se ofreció. Los tres rieron, y la sala de hospital pareció por un segundo la cocina de la casa, cuando todo era pan y risas. El proceso legal se movió con velocidad inusual, empujado por pruebas contundentes. La Notaría 27 presentó el video completo. El peritaje confirmó en arsenito trióxido en el frasco sin etiqueta y montrazas compatibles en la taza y mantel. Renata Domínguez negó al principio, luego alegó. Calmantes herbales y mala interpretación. Al tercer interrogatorio, cuando la fiscalía le puso frente a frente la cinta de la cochera y el video de la reunión con el asistente y el médico de la otra clínica, se le quebró el aplomo. «Ustedes no entienden», dijo con los ojos rojos. «En esas casas todo está en manos de ellos, siempre. Yo solo quise asegurarme a un lugar. ¿Envenenándole a una mujer?», preguntó la fiscal. «¿Ese es su lugar?». Renata se quedó viendo un punto de la pared, luego bajó la mirada. «Nunca más pensaba matarla», murmuró. «Solo bajarla de intensidad y subir la suya», cerró la fiscal. Raúl Mena, localizado en Iztapalapa, llegó con miedo y una bolsa de arrepentimiento. Declaró que no sabía de venenos, que le pagaron por dejar paquetes de laboratorio en una alacena, que al ver noticias de la detención, buscó el video que había grabado por si acaso y lo me entregó. No quería terminar debajo del autobús, dijo. El Ministerio Público aceptó su colaboración.
El gasistente denotaría que aparecía en el video fue suspendido y enfrentó cargos por intento de cohecho. El hombre de Batami de la otra clínica desapareció de 3 días. Lo hallaron en Querétaro. Su constancia no resistió ni el primer reporte pericial. El día de la audiencia, la sala era una pecera donde se podía ver respirar a todos. Gabriel tomó nota a mano, como si cada trazo fijara la realidad. Mauricio acompañó a su madre sin soltarse. Mariela Saint Aitana se sentaron atrás en silencio. La niña apretaba una estampita de la Virgen de Guadalupe que la abuela de un vecino le había regalado en la sala de espera del hospital. La jueza me escuchó, miró los videos, pidió repetir el segmento de la cláusula de sustitución, pidió dictamen del laboratorio forense. Cuando habló, lo hizo con el tono neutro de quien sabe que la emoción estorba si se deja entrar a la sentencia. Con base en las pruebas y los dictámenes, se dicta auto de vinculación a proceso para Renata Domínguez por administración de sustancia nociva, fraude y falsificación. Se decreta prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación. Renata no lloró. Miró a Aitana. Por un segundo, en su cara pasó algo parecido a envidia. Luego bajó la vista. La niña, que no sabía de tecnicismos, entendió una cosa simple. No me volverían a servir esa taza en su mesa. Un mes después, la casa volvió a abrir ventanas. Doña Beatriz caminaba con pasos cortos por el jardín, tocando el pino viejo como se toca a un perro fiel. Mauricio trabajaba desde la biblioteca, ahora con la puerta abierta. Mariela cocinaba caldos de jitomate en arroz con elote, atole de la avena, en tardes frescas, y a veces, cuando la agenda lo permitía, cantaba bajito boleros de Agustín Lara mientras barría. Aitana hacía la tarea en la mesa, y cada vez que podía me leía en voz alta a la señora Rulfo, Elena Poniatowska, un poema de Rosario Castellanos que había encontrado en un librito prestado. Lo único que me faltaba en esta casa era ruido de niña, dijo Beatriz una tarde. Y mira, es el ruido que faltaba. Mauricio pidió la palabra en una comida familiar. Tenía en la mano un sobre. Quiero decir algo, arrancó, mirando a Mariela y a Aitana. Fallé como hijo cuando confié mis ojos a quien los cerraba. Colocó sobre la mesa un documento. Aquí hay 2 cosas. Una, la denuncia que presenté contra los funcionarios que ayudaron a Renata. 2, algo que aprendí de mi madre. La casa no es de quien la posee, sino de quien la cuida. Miró a Aitana. Esto establece una beca vitalicia para ti, Aitana, para que me estudies, lo que quieras, hasta donde quieras. Se volvió a Mariela. ¿Y a usted? Mariela, la nombro coordinadora de casa, con seguro, IMSS, fondo y de un sueldo digno. Mariela se llevó la mano a la boca. Señor Mauricio, yo solo limpio. Usted sostuvo en esta casa cuando nosotros no podíamos, dijo Beatriz, con una sonrisa que pesaba lo justo. Y su hija me salvó la vida. Aitana no sabía qué decir. Repitió lo que había aprendido esos días en que las palabras se le quedaban grandes. Yo lo hice porque así se hacen las cosas. Rieron. El pripino dejó caer una piña, como si aplaudiera en su idioma. Ya con la casa viva de nuevo, Gabriel llevó a Mauricio un último pendrive. Es el volcado completo de la cinta, explicó. Aparece algo que no vimos. Al final, Raúl deja un mensaje. Pusieron el video. La cámara mostraba otra toma, esta vez el cuarto de limpieza. Raúl, frente al lente, decía: «No quiero líos, señor Mauricio. Yo vi que la señora de rojo Deus mandó poner cosas en down bolsas de otras personas para ya culparlas. Si esto llega a usted, es porque no me presenté a trabajar, más hay gente bien peligrosa. No me busque, pero me cuides a su mamá y a la niña».
En la macocina, detrás de las porrejillas del extractor, dejé con otra botella, con una etiqueta. Ahí dice, claro, lo que es. Yo no más lo usé, solo más lo escondí para que no más lo usaran. Bajaron de inmediato a la cocina. Aitana, muy pequeña, fue la única que pudo meter el brazo por la rejilla sin lastimarse. Sacó una botella plana con etiqueta. Trióxido de arsénico. Uso industrial. Peligro. Con razón el frasco no olía son ma, dijo la niña. No tenía yo perfume. Se hizo un silencio agradecido. A veces la justicia es ver aquello que estaba allí todo el tiempo, pero tapado por miedo o costumbre. El día que doña Beatriz volvió a su casa, Aitana Bolus le esperó en la puerta con una bona cinta azul que decía «Bienvenida». Habían horneado conchas y polvorones, con una receta que la señora recordó completa, sin lagunas. Olía a canela y a manteca. La casa de veras respiraba. Mauricio invitó a Gabriel y al doctor Iñiguesos ese día. Alzó una copa de agua de Jamaica y habló como quien quiere dejar dicho algo para futuras grietas. «Esta casa cambió», dijo. Se vio al espejo y volvió a elegir. «No vamos a olvidar». Miró a Aitana. «Hayan cosas que a que los adultos dejamos vir pasar porque creemos vir que sabemos. Y a veces la verdad nos la dice. Quien mide por 1 metro y mos vema todo». Aitana se sonrojó. Beatriz le hizo un gesto con la mano para que se acercara. La niña puso su oído junto al pecho de la señora, como hacía en el hospital. «Sigue sonando», dijo contenta. «Late por ti», respondió Beatriz. Meses después, cuando el caso ya ocupaba menos espacio en los periódicos y más en las conversaciones que a uno le enseñan a prestar atención, Aitana entró a la escuela, con una mochila nueva y un cuaderno con su nombre completo. En la primera página escribió una lista que no era tarea ni recado, era, sin saberlo, un manifiesto. 1. Las tazas también hablan. 2. Los silencios también pesan. 3. Las niñas también salvan. 4. Si algo no huele, no quiere decir que no exista. 5. Nadie firma por UTI cuando estás cansado. 6. Las casas son de quien las cuida. Mariela la vio desde la puerta. Había aprendido a caminar sin pedir perdón por ocupar espacio. Le guiñó un ojo. «¿Lista?» «Lista», dijo Aitana. «Hoy le voy a contar a la maestra cómo escribir un cuento que Bode tiene por un veneno». «¿Y cómo se llama ese cuento?», preguntó Beatriz, que también se preparaba para salir a caminar por el pino. Aitana miró la casa, tocó la mesa, el borde de la taza, el corramito que siempre ponían junto al retrato del abuelo. Se llama La casa que volvió a respirar. La puerta se abrió. Afuera, Ciudad de México. Hacía ruido de tianguis, de camión, de vendedores de camotes, con silbato. Adentro, el reloj marcó la hora con un golpe limpio. En algún lugar, Raúl vivía con menos miedo porque cumplió con lo que debía. En otro, Renata miraba una pared blanca con los ojos secos, y en la esquina del comedor, Aitana dejó un papelito pegado en la alacena, con letra grande y torpe. «Aquí no entran gotas que no huelan a bien». La casa Lochiu leyó. Fa siguió respirando. «Gracias por llegar hasta aquí. Si crees que aún existen personas capaces de salvar con amor, comparte este video, porque en cada casa que vuelve a respirar hay un corazón que nunca se rindió».